Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast conversamos sobre un tema específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevos invitados que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. También nos unimos a la moda de Threads, donde nos pueden encontrar como Voces Globales. Hoy en día se ha vuelto común escuchar las palabras cooperación internacional, cooperación sur-sur, proyectos de cooperación, entre muchos otros. Cuando ustedes escuchan estos conceptos, ¿es claro de lo que se está hablando? ¿Dónde podemos ver en nuestro día a día la cooperación internacional? ¿Dónde podemos ver los proyectos? Y sobre todo, cuando hablamos de cooperación, esto tiene un verdadero impacto para solucionar los problemas que acontecen en el mundo. Mis invitados de hoy nos ayudarán a entender mejor ese concepto y a ponerlo en práctica. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar este debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Camilo Gamba es actualmente analista de política en la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo TOSDI en la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE. Allí se encarga del relacionamiento con socios en América Latina, África y Asia para lograr una mayor transparencia de sus contribuciones oficiales al desarrollo sostenible a países en desarrollo. Anterior a esta posición, Camilo trabajó en la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, APC Colombia, donde lideró el fortalecimiento de la recolección de datos de la cooperación que recibe el país, así como estuvo encargado de las relaciones de cooperación con 15 donantes bilaterales y multilaterales, y fue oficial de política e investigación en el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, CPI, es internacionalista de la Universidad del Rosario y cuenta con un máster en Derecho Internacional, Política Pública y Administración de la Universidad de Manchester. Bienvenido, Camilo. Gracias y perdón la presentación tan larga, solamente el asterisco, desarrollo internacional, que a mí el derecho no me va. Muchas gracias. Y tenemos también a Felipe Peña, que es profesional en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad del Rosario y Master of Global Business de Monash University en Australia. Además, cursa la maestría en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos en la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos en Miras International Consulting, desarrollando proyectos de cooperación en diversos temas como cambio climático, género y paz, con variados clientes como la Unión Europea, la Agencia Suiza de Cooperación Internacional, entre otros. Anteriormente se desempeñó como gestor de proyectos internacionales para la Federación Nacional de Cafeteros, en donde desarrolló alianzas internacionales con actores tanto bilaterales como multilaterales para el desarrollo de proyectos con base cafetera en temas como el desarrollo económico y capacitación técnica. Bienvenido, Felipe. Gracias, Martín, por el espacio y un saludo también a Camilo. Listo, para empezar quisiera preguntarles de qué es cooperación internacional. Me entiende, escucha por muchos lados y sabe que existen varias definiciones que vienen de muchos académicos, que vienen de diferentes organizaciones, que él mismo estaba en sus documentos oficiales, tiene esas definiciones de cooperación, pero según ustedes, ¿qué es cooperación internacional? Entonces, Camilo. Adelante. Entonces, lo más simple, cooperación internacional es cuando dos actores trabajan juntos hacia un fin que se podría considerar común, cuya escala puede ser de nivel nacional, regional o global. Las relaciones de cooperación no necesariamente son iguales, dependen mucho de quiénes sean los actores, depende mucho la realidad que se vaya a abordar, depende mucho de cuántos sean, depende mucho de si es un préstamo o es una donación, depende de si el reto es global, pero sí, yo lo llamaría como cooperación aquellas acciones que son para, o donde un, dos, tres o más actores están trabajando juntos para lograr solucionar un problema común a nivel nacional, a nivel regional o a nivel global. Parece que tiene muchos aristas, ¿no, Felipe? Justamente estaba pensando eso, digamos,
Si Sí, bien, y Martín lo decía muy bien al principio, ¿no? Cooperación internacional tiene muchas definiciones y muchas aproximaciones. Digamos que en general sí creo que los tres podemos considerar en que es ayuda voluntaria, entre comillas, además, de un donante exacto. hacia un país, un estado, un gobierno local o un organismo multilateral a una población determinada, ejerce el papel, digamos, de beneficiaria y que en ese caso Mm, también puede ser un país en general o puede ser una región, inclusive una ciudad. Ahora, Camilo hablaba muy bien, digamos, esa relación sí es diferente en términos de proporcionalidad y justamente puede haber ahí actores con más o menos fuerza ayudando o colaborando en esos proyectos de cooperación internacional. Muy bien, y también se escucha este concepto de cooperación sur-sur. ¿Y mm, qué es eso, ujú. Camilo? Es muy gracioso porque no hay una definición acordada de qué es la cooperación sur-sur. En Naciones Unidas, que se supone que es el espacio en donde eso debería pasar, no ha pasado hasta ahora. Se podría decir que la cooperación sur-sur es más que todo una cooperación entre pares, entre países que son o que se consideran a sí mismos países en desarrollo, y que la diversidad de la cooperación sur-sur va mucho más allá de la cooperación técnica. Es un concepto que comenzó ya desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio toda esta discusión del movimiento de los no alineados durante la Guerra Fría, por ejemplo, y los países que no estaban alineados ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética dijeron, bueno, nosotros no queremos participar de esa dicotomía, nosotros queremos, después de todo un proceso de descolonización que fue como, no quiero decir rápido, pero fue como dinamita después de la Segunda Guerra Mundial, fue comenzar a colaborar y a trabajar juntos por fines comunes como el desarrollo, la desigualdad, problemáticas que son de la agenda de países en desarrollo, de países que están recién descolonizados. Pero hoy en día la cooperación sur-sur, que mucho tiempo se enmarcó dentro de lo técnico, es decir, funcionarios de, no sé, por ejemplo, Colombia le enseñan a funcionarios de Ruanda cómo ser X, Y, Z. Hoy en día incluye préstamos, hoy en día incluye cosas como que una isla, perdón, que un país como Guyana le cede parte de su tierra a Barbados para poder tener animales que pueda, sí, como tener granjas, para poder tener unos animales propios así no sea en su propio territorio. Eso es, por ejemplo, un proyecto de cooperación sur-sur. Es muy diverso hoy en día, que va mucho más allá del concepto del dinero. Ves países como México o en países como México que el año pasado le reportaron a TOSI, por ejemplo, 280 millones de dólares, y eso es seguro, presupuesto más grande que países de la cooperación tradicional, como por ejemplo los bálticos, como por ejemplo en Hungría, como por ejemplo en Polonia, que están en el tradicional comité de los donantes, por ejemplo. Entonces, es bastante variada hoy en día. Y Felipe, ¿qué piensas entonces de ese concepto cooperación sur-sur? Ahí ese concepto es muy espinoso, precisamente porque si bien sí se trata, digamos, de ese países sur global que buscan alejarse de esa dicotomía de la Guerra Fría, pues hoy en día, Ujú, precisamente hasta qué punto ya hablamos del sur global, ¿no? Hasta qué punto, por ejemplo, total. consideramos cooperación sur-sur si vemos que, por ejemplo, China, pues es un gran cooperante en temas, por ejemplo, de agricultura, por ejemplo. ¿Cómo seguimos llamando a un Brasil o a una India todavía dentro de esa misma, digamos, gran bolsa, si lo comparamos con países como, no sé, el Congo, la misma Bolivia, digamos, otros países mucho menos desarrollados? Es complicado, digamos, hacer esa distinción precisamente por eso, y un buen ejemplo es el papel mismo que tiene China o que tiene Brasil en otras instancias en donde también hay escenarios de cooperación como por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, en donde ellos, digamos, buscan ser ese gran líder del sur global, pero claro, ya tienen un desarrollo, un nivel de desarrollo mucho más grande en comparación a otros países y hasta qué punto entonces seguimos llamándolos miembros de ese sur global y líderes de la cooperación sur-sur. Ahí es complicado. Lo que sí es cierto y que creo que podemos estar de acuerdo es que sin lugar a dudas, la cooperación sur-sur ya no pasa solamente por ayuda financiera, digamos, ya hay unos temas mucho más específicos en cooperación técnica, en temas como educación, inclusive transferencia de tecnología, y tiene esta lógica Total. además de ser mucho más horizontal, ¿no? Ya no es tanto buscando que un país cooperante del norte venga y tenga una agenda política alrededor de la cooperación que ofrece a un país menos desarrollado. En ese sí, en ese sentido, digamos, creo que podemos tener un acuerdo al menos tácito de qué es. Pero si puedo agregar aquí rápidamente, Ujú. eso no significa que no tengan una agenda política. Hay que recordar que la cooperación sur-sur sirve también como la cooperación tradicional, de la asistencia oficial al desarrollo, como un instrumento de política exterior. Y es una categoría muy discursiva
Les voy a poner un ejemplo. Singapur, que es un país que digamos, de acuerdo a los estándares de ingreso per cápita y toda esta cuestión, Singapur es un país de renta alta y se considera un país desarrollado de acuerdo a esos estándares, pero como le decía Felipe, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, Singapur sale diciendo que son un país en desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Singapur podrá tener ese nivel de ingreso, pero es un estado insular menor. Es decir, si el cambio climático sigue como sigue, sí, Singapur en unos años también va a tener unos retos de desarrollo o ya está teniendo unos retos de desarrollo que le implican X, Y, Z. Tiene el caso de Chile, por ejemplo. Chile ya no es receptor de asistencia oficial al desarrollo desde 2018 y hay gente que dice, no, pues eso simplemente ya se gradúan de ese estatus y pasan a ser cooperantes tradicionales. Y no, Chile tuvo una batalla gigante para eso, para comenzar a revisar el concepto de, bueno, el desarrollo no se mide por el ingreso per cápita. Y hoy es el día en el que Chile, a pesar de ya estar graduado, como lo llaman, de asistencia oficial al desarrollo, sigue denominando su cooperación cooperación sur-sur. Puede ser una categoría muy discursiva. Entonces ahí para ir volviéndolo de lo general abstracto a un poco más particular y concreto, aunque ya Camilo nos estaba contando algunos ejemplos por encima, ¿dónde lo ven las personas que de pronto los oyentes que no tienen disciplinas similares a la nuestra o no trabajan en temas relacionados a cooperación? ¿Dónde ven eso? ¿Si sirve o no? Porque muchas veces veo uno en noticias que se fueron diplomáticos de un país, fueron a París, firmaron acuerdos, después se fueron a Brasil, firmaron otros acuerdos, dicen que un X país va a trabajar en Colombia para apoyar la deforestación, pero la deforestación sigue, los problemas siguen. ¿Realmente sí funciona? ¿No funciona? Funciona en cierta medida, pero hay mucho más por hacer. Camilo, ¿cómo es esto? Yo creo que, y es algo que especialmente en un país como Colombia, la gente piensa que la cooperación va a venir a solucionar los problemas. Entrar a ella, que el país recibe muchísima cooperación para el desarrollo y que es la cooperación la que tiene en pie el país. No, no es así. Colombia, la cooperación que recibe el país es menos del 1% del Producto Interno Bruto de Colombia. Y estamos hablando de la tercera economía más grande de América Latina, con una desigualdad gigantesca, con unos retos de posconflicto muy, muy fuertes, con unos retos de migración venezolana o de la gestión de la migración muy complejos también, pero yo creo que la cooperación no tiene la labor de salvar, ni de, creo que esa visión como del white savior, del salvador blanco, es algo que se queda mucho, pues, de la cooperación tradicional, del discurso de los 70, los 80, que era yo, Estados Unidos, yo, Francia, yo, Reino Unido, llego y llego a poner orden, ¿no? Creo que la cooperación hay que verla mucho más como un catalizador de cambio. Una vez leí un libro que decía que la plata, no toda la plata es igual. Y creo que tiene razón, no, no es lo mismo que la plata salga de un estado, por ejemplo, de las propias arcas nacionales, a cuando la plata sale de otro estado. Finalmente, cuando uno está recibiendo plata de otro estado, existen ciertos acuerdos. Hoy se habla, por ejemplo, de cooperación por resultados, entonces hay unos compromisos a los cuales se tiene que llegar en cambio de política, en metas de X, Y, Z, y si no se logra, entonces el país receptor tiene que devolver el dinero. Creo que yo llamaría que la cooperación es un catalizador. No se puede esperar que la cooperación resuelva todos los problemas, porque no es así. Hay muchos actores en el terreno que influencian lo que sucede en un país o lo que sucede en una ciudad o lo que sucede en un municipio. Hay un punto en el cual ya la situación no solamente de la cantidad de plata que exista o de la cantidad de cooperación que se recibe. No sé si alguno de ustedes ha ido a Tumaco, pero Tumaco es un municipio en Colombia en donde, que, no sé, recibe cooperación de más de 30 Muchísimo. donantes multilaterales y bilaterales. Yo recuerdo que decíamos, cuando íbamos, se ve la feria de los chalecos. Entonces, uno ve el chaleco de Naciones Unidas aquí, el chaleco de Alemania aquí, el chaleco de los canadienses acá, el chaleco del Pepito aquí, el chaleco de tal ONG, el chaleco de tal. Y hay muchas cosas que han mejorado en Tumaco y no se puede negar la labor de la cooperación internacional para eso. La cooperación ha sido fundamental, por ejemplo, para incentivar los procesos de participación de comunidades afro, para desarrollar modelos de educación pertinentes para la población que vive allí. Pero llegan hasta un punto de establecer cierto modelo, de establecer ciertas bases, pero de ahí para adelante la cooperación no va a seguir haciendo ese cambio. Le toca a los mismos ciudadanos de donde viven liderar esos cambios
Le toca al mismo Estado decir, venga, es que toca hacer inversión aquí, toca encontrar la manera de traer el sector privado, que se tiene que hacer, tengo que poner esto, 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 esto. Por eso yo creo que es tiempo de cambiar la visión de pensar que la cooperación va a ser todo por uno, sino es una ayuda, efectivamente es un apoyo, pero es un apoyo que hay que saber gestionar, es un apoyo que hay que saber utilizar y sacarle esa fuerza catalizadora que tiene y sobre esa fuerza catalizadora construir. ¿De acuerdo con eso, Felipe? De acuerdo parcialmente, es decir, en mi experiencia personal, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hablar con ciudadanos del mundo desarrollado que básicamente te dicen, la cooperación internacional es a través de nuestros impuestos y yo siento que estoy votando el Mm, impuesto. Y ese es total. paradójicamente el gran problema de la cooperación internacional, ¿no? Es cómo demostramos resultados. Y es muy cierto que bajo ninguna circunstancia la cooperación internacional puede ser o tiene que ser un reemplazante del Estado, digamos, tiene que llegar a ser un asistente y tiene que tener unos programas, unos objetivos y unos KPIs definidos, pero bajo ninguna circunstancia pueden reemplazar lo que el Estado debe hacer. Esa es la razón por la cual la cooperación sur-sur, volviendo al tema anterior, es tan válida, porque, digamos, pasa un poco más allá de esa lógica muy asistencialista del mundo desarrollado acerca de nosotros somos los que tenemos la forma de hacerlo y cómo lo vamos a hacer es la mejor forma de hacerlo, sino además la cooperación sur-sur tiene un valor agregado alrededor de nuestra propia experiencia, digamos, experiencias similares alrededor de cómo hacemos estos proyectos de desarrollo con contextos muy parecidos también. Y Tumaco es justamente también un ejemplo, no solo Tumaco, sino, digamos, todas esas zonas Mm, en conflicto armado colombiano como decía Camilo, hay muchos programas, muchos proyectos y se sigue invirtiendo. Y finalmente, digamos, si no hay un cambio de voluntad política tampoco del Estado y no hay una mayor presencia justamente del Estado y de la población, pues es muy complicado que, digamos, a largo plazo ese dinero se vea bien representado. Finalmente, la cooperación internacional tiene que ser un vehículo y una forma de fortalecer las poblaciones en las cuales se están ejerciendo los proyectos, pero no puede bajo ninguna circunstancia pretender reemplazar al Estado, entre otras total. porque precisamente ese es el peligro de la cooperación norte-sur, ¿no? Esas agendas políticas atrás, pues precisamente no deben ser las que dicten cómo se va a desarrollar el país. Que ese además es otro tema también muy interesante y es, bueno, ahora cómo concebimos el desarrollo, ¿no? Porque entonces el desarrollo ya no es simplemente, digamos, esa forma en la que lo veíamos con Chile, por ejemplo, y otros países que tienen grandes, digamos, desarrollo económico, pero digamos, la población todavía sigue teniendo Ujú. problemas en otros temas muy grandes y ellos aún así se consideran todavía parte de ese sur global, ¿no? Entonces, hay libros muy buenos como el de Amartya Sen acerca del desarrollo, pues vienen justamente a tratar un poco de socavar esa idea de, primero, pues la cooperación internacional busca simplemente desarrollar y hacer milagros en 20 o 15 años con programas de 2 o 3 millones de dólares, cuando en realidad, pues lo que se Mm. invierte en esos territorios debe ser todavía mucho más. Segundo, el Estado es muy débil y no así la presidencia, entonces, pues muchas veces la cooperación queda corta. Y tercero, la concepción de desarrollo en el sur no puede ser exactamente igual a lo que ha sido el desarrollo del norte global, porque definitivamente la concepción es distinta. A ver, Supongamos que eres un asesor del gobierno Petro en temas de cooperación internacional. ¿Qué le dirías al presidente Petro que debería hacer en estos temas de desarrollo de cooperación internacional, cooperación sur-sur, en los próximos años que le quedan de gobierno, en los 3 años? bueno, pues me alegra decir que esa no es una situación tan hipotética. Justo la semana pasada tuve una reunión con la Agencia Presidencial de Cooperación, la Cancillería y el DNP, porque están construyendo su Estrategia Nacional de Cooperación hasta 2026. Entonces, lo están haciendo de una manera muy participativa, nos involucraron a nosotros. Creería que es la primera vez que Colombia invita a la OCDE de este tipo de discusiones internas. Invitaron a la Alianza Global para la Cooperación Eficaz, que se la reparten entre la OCDE y el PNUD, a Oxfam. Pero bueno, ¿qué le diría? ¿Cuál fue nuestro punto? Nuestro punto es, creo que Colombia ha logrado, o logró especialmente en los años de pandemia, mantener su cooperación y maximizarla. Si ustedes ven que eso está disponible en los balances de APC, por ejemplo, los fondos de cooperación sur-sur o el fondo de cooperación sur-sur del FOCAE no disminuyó durante el periodo de pandemia, se mantuvo y claro, se tuvo que transformar un poco a intercambios más virtuales, intercambios técnicos más virtuales, se incluyó mucho más temas de asistencia humanitaria
Entonces, lo bueno es que la pandemia no impidió que Colombia siguiera cooperando con el mundo. Y eso es bastante importante recalcarlo porque en muchos países sí sucedió. En Colombia no. Durante el periodo, por ejemplo, de pandemia, Colombia utilizó su Fondo de Cooperación Sur-Sur para hacer algo que muy poca gente sabe y es contribuir y bueno, muy poca gente sabe no porque no sea público, es completamente público y las personas lo pueden ver en la página web. Colombia contribuyó a través del Fondo de Cooperación Sur-Sur al mecanismo COVAX, que es el que permitió o el que estaba creado para financiar el desarrollo de la vacuna del COVID y, y cuando ya la vacuna estuviese, pues poderla dar a países en desarrollo. Y un poco cuando lo vimos, no solamente es para contribuir al mundo, sino que eso le permitió a Colombia poder tener acceso también más rápido a las vacunas cuando llegó el tiempo. El tema de pensar contribuir hacia bienes públicos globales es algo que comenzó y creería que es algo que el gobierno debería mantener. Seguir pensando en, bueno, el presidente, por ejemplo, está ahorita reunido con Lula y con los demás mandatarios de la región amazónica para ver qué hacen para proteger el Amazonas y está hablando de canje de deuda y, bueno, varias cosas. Podría pensarse en que la cooperación sur-sur que da Colombia busque fortalecer esos bienes públicos regionales y globales, como por ejemplo el caso de la Amazonía, como el caso de la salud pública global, eso por un lado. Dos, Colombia, la mayoría de la cooperación de Colombia ha estado vinculada hacia América Latina, si lo contamos por número de actividades, pero el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia tiene un claro mandato de, vamos, queremos expandir nuestra presencia en África, queremos fortalecer nuestra presencia en el Caribe y en Asia Pacífico, y es algo para lo que la cooperación sur-sur puede ayudar bastante. Entonces, por ejemplo, la vicepresidenta Francia Márquez estuvo hace ya varias semanas en África, en la primera visita de Estado de alto nivel después de la de Ernesto Samper, y se firmó un acuerdo de cooperación entre APC Colombia y la Agencia Africana de Cooperación para el Desarrollo, CEPA. A través de esas plataformas regionales, pese a que Colombia tiene, no me acuerdo si son 5 embajadas las que tiene Colombia en África, le permiten llegar a más países en África a través de eso. Igual con Asia Pacífico. Han venido trabajando de la mano con ESCAP, que es la Comisión Económica para Asia Pacífico, hagan de cuenta la CEPAL, pero en Asia Pacífico. Entonces creería que sí, que le aconsejaría al gobierno Petro seguir trabajando o que la cooperación sur-sur busque fortalecer bienes públicos globales y regionales, aparte de lo que también hacen de cooperación bilateral, asistencia técnica, toda esta cuestión. Y dos, ver o buscar trabajo en plataforma o en red para maximizar los recursos que se tienen en lugares en donde Colombia tal vez no tiene una presencia diplomática tan fuerte, como es el caso de África y de Asia Pacífico. Felipe, ¿de acuerdo con esas recomendaciones? ¿Algo que le cambiarías o no estás para nada de acuerdo? Yo buscaría algo, digamos, similar en el sentido que pues Colombia ya es un país de renta media alta, es decir, ya tiene conocimiento científico y tecnológico que precisamente podemos, entre comillas, digamos, exportar en este tipo de cooperación sur-sur. Justamente yo buscaría precisamente hacer, como bien decíamos, de la cooperación parte de nuestra política exterior también. En ese orden de ideas, sí buscaría que Colombia siga siendo o se convierta más bien en un líder en la región, no solamente importador, sino como bien decía, exportador. Además, tenemos mucho conocimiento y muchas formas de desarrollar ese conocimiento, no solo en América Latina, sino en África y en otros países en vía de desarrollo, en temas como gestión del riesgo, Total. seguridad, salud, desarme, obviamente, desmovilización y reintegración, digamos, todos estos temas de construcción de paz, digamos, Colombia tiene un gran expertise ya ganado en los últimos pues, bastantes años de conflicto armado y en esta construcción de paz con las FARC y demás, que creo que podríamos perfectamente exportar en esta materia de cooperación sur-sur. Además, tenemos muchas plataformas en las cuales también podemos aprovechar, digamos, esta Alianza del Pacífico, está, bueno, la misma OCDE, que pues, Camilo sabrá más que yo, a través de esas plataformas, pues justamente podemos seguir convirtiéndonos en un líder global en este tema. Esa sería mi gran recomendación al respecto. Y ahí, ya que Camilo estaba tocando ese tema de la gira de la vicepresidenta por África, que ya hicimos un análisis de esto en otro episodio, pero Ujú. igual quiero hacer la pregunta de Camilo si realmente vale la pena hacer cooperación con África, porque uno piensa en África y dice como no es, de pronto lo que ellos tienen para ofrecernos no es suficiente, porque pues hay mucha gente que no está tan bien informada de lo que sucede Ujú. en África, de lo que realmente tiene para ofrecer a Colombia, si realmente es
pues le trae beneficios a Colombia o es Colombia el que más le trae beneficios a ellos. Como sí vale la pena porque en ese episodio mencionaban pues muy acertadamente desde mi opinión que cualquier tipo de cooperación, cualquier tipo de relación que Colombia pueda tener es bienvenida. Cualquier tema que puedan tratar y puedan progresar conjuntamente que traiga beneficios a ambos países es bienvenida y en otro punto decían como siempre y cuando que los intereses de Colombia se estén cumpliendo. Si vale la pena o no. Yo creo que esta respuesta, bueno, esta pregunta me encanta, pero yo estuve en Dakar ¿cuándo fue esto? En marzo de este año, en una de las reuniones de este marco de Tosti, y algo que me impresionó mucho fue ver las similitudes, perdón, entre Senegal y la costa Caribe y Pacífica colombiana. Es impresionante. En la música, en los colores, en la arquitectura, y creo que se comparten muchos retos en común. Creo que bueno, no, Total. es imposible negarlo. Colombia es el tercer país con la población afrodescendiente más grande de América, y es una realidad que no se puede negar y finalmente hay toda una lucha de derechos de la cual creo que se puede aprender bastante de África. Por otro lado, hay cuestiones de posconflicto de memoria histórica que también son bastante interesantes de aprender. Yo traigo dos a colación. El museo, por ejemplo, el museo del apartheid en Johannesburgo es impresionante. Y cuando fui, siempre pensé como tiene que haber algún mecanismo en el cual nos podamos enchutar un proyecto de cooperación sur-sur entre ese museo y el próximo museo de memoria histórica que va a tener Colombia, creo que para 2025 si la memoria no me falla. Ruanda, por ejemplo, y esto para toda esa gente que dice, no, pero ¿para qué cooperar con África? Pero es que África, ¿qué nos va a enseñar? Ruanda hace 4 años se creó su agencia de cooperación y tienen montadísima la agencia y traen visitas de todo el mundo a conocer la experiencia de Ruanda y cómo logró transformarse después de un periodo de conflicto armado y de genocidio como el que tuvieron en un país que hoy en día está presente en todos los debates de salud pública global, de desarrollo, de estabilidad democrática y se puede aprender muchísimo de esos países. Creo que también, no me acuerdo quién lo decía, creo que lo decía lo decía la misma agencia, la APC, que en África a veces también todavía estaba esta concepción de, bueno, y América Latina, ¿cómo se conecta con nosotros y tal? Pero también podemos, como regiones en desarrollo, apoyarnos bastante en un diálogo común. Y si lo quieren ver desde los términos de los intereses, bueno, en África hay 55 países. Siempre será muy útil tener una muy buena relación con un mercado tan grande, o en términos económicos o en términos políticos, En vía de para desarrollo, mover, además. exacto, tal cual, para mover temas de agenda en Naciones Unidas y en otros espacios multilaterales. Por ejemplo, todo este tema del que habla el presidente de canje de deuda, eso no es una agenda nueva, es una agenda que viene impulsada por países africanos. No, eso el presidente no se lo sacó de quién sabe de dónde, no, se lo sacó de una agenda que llevan impulsando varios países africanos desde hace más de una década y en donde se han visto algunos resultados. El canje de deuda, por ejemplo, es algo que utiliza Ecuador para financiar la cooperación sur-sur técnica que da. Para darles un ejemplo, las ideas que a veces se nos ocurren en Colombia o que vienen no son necesariamente de los países desarrollados. Hay varias cosas que bueno, desarrollados, los países ricos, por decirlo así, porque aquí también, aquí me refiero en Francia, en España, en Estados Unidos también hay muchos retos, pero hay muchas ideas que vienen de África, de la América Latina, pero sí, creo que no cooperar con África sería pegarse un tiro en el pie. Un error. Un error, Que- estoy de acuerdo, Martín. Perdón, me imagino que Sí, sigue sí, mi sí, sí, punto y sí. es que este tema justamente Adelante. también me apasiona mucho. Estoy completamente de acuerdo, es decir, acá tenemos en Colombia un imaginario de África, primero como un solo continente, ¿no? Cuando Total. son 55 países y no todos son homogéneos bajo ninguna circunstancia, por algo tenemos esa división de África subsahariana y África, pues, del norte. Ya ahí de entrada, pues hay que hacer esas distinciones. Y segundo, yo sigo insistiendo también en que Colombia tiene que empezar a pensarse también como un país, digamos, un poquito más al norte, por decirlo de alguna forma, aunque a mí esas distinciones no me gustan y me parecen Total. completamente erróneas, pero a lo que quiero decir es, y lo que decía anteriormente, somos un país ya de renta media alta, es decir, ya tenemos otras aspiraciones y la cooperación sur-sur es una buena forma de justamente
digamos, desarrollar esa política internacional nuestra en la cual podríamos ser líderes. Y además, estoy de acuerdo con Camilo en el sentido que tenemos retos muy similares, a pesar de que mucha gente acá en Colombia no lo vea de esa forma o, digamos, no tenga esa percepción. Hay retos muy, muy similares. Egipto, por ejemplo, tiene mucha expertise en turismo sostenible, un tema que es Mm. bastante en boga en Colombia y que dentro de la cooperación internacional que entra hay muchos proyectos y se invierte mucho en ese Total. tema. Tenemos perfectamente Botswana, por ejemplo, proyectos de minería sostenible grandísimos y nosotros acá también tenemos programas muy grandes, ahí podemos perfectamente aprender de ellos. ¿Qué más? Marruecos también tiene temas de turismo sostenible. El Congo tiene problemas de deforestación, que también es grandísimo en Colombia, y de preservación de fauna, temas que son también muy importantes en la agenda de cooperación internacional colombiana. Y ahí, sin lugar a dudas, tenemos posibilidades muy grandes de no solamente compartir lo que nosotros sabemos, como venía diciendo, sino además aprender de muchos de los proyectos que ellos vienen haciendo y hacen muy bien desde hace bastantes años. Entonces creo que esa percepción de un poco inclusive de superioridad desde Colombia, pues claramente no es el caso y evidentemente avanzar y desarrollar esa agenda con África es absolutamente importante. Yo creo que puedo hacer aquí una anotación rápida. No, inclusive desde trabajando en la PC y luego viendo aquí, viendo el tema desde la OCDE, Colombia es un caso bastante paradigmático porque si existe este caso de superioridad, como de "No, es que nosotros somos los mejores en no sé qué, si de cuándo, este es el gran vividero, que no sé qué, pero al mismo tiempo también es como, no, es que si la cooperación se va, aquí no, aquí nos morimos todos y no es ni ni tanto que alumbre el santo, pero tampoco que lo queme. Yo creo que el tema de cooperar con otros no puede partir del hecho, no es que no tengo plata para hacerlo. La cooperación va mucho más allá del dinero. Obviamente el dinero es claramente importante, pero hay muchos conocimientos, temas de transferencia técnica, de trabajo conjunto que no necesariamente son X cantidad de millones. Y hay que abandonar esa visión asistencialista de la cooperación. Hay que cambiar el chip un poco y ver cómo, cómo la solución de nuestros retos también podrían implicar la solución de los retos de otros y cómo muchas realidades se terminan tocando para enfrentar soluciones comunes en temas de crimen organizado, por ejemplo, en temas de gestión de la migración, o sea, cooperar por ejemplo, para aquellos que no piensen en la necesidad de cooperar con África, que se den una vuelta por el tapón del Darién y que vean que no es que África esté desconectado de Colombia. Colombia es Temas de un gestión del puente riesgo. gigante, temas de gestión del riesgo total, temas de posconflicto, la agenda para trabajar conjunta es gigantesca. Ahora vámonos con las conclusiones. Felipe, ¿cuáles son tus conclusiones de esta conversación que hemos tenido? Que la cooperación sur-sur tiene un rol fundamental y muy valioso, no solamente, digamos, en la política exterior de Colombia o del país que se encuentre, digamos, en ese sur global, sino además, y más importante aún, creo yo, en las poblaciones beneficiarias. Finalmente, la cooperación sur-sur y en general la cooperación internacional pues tiene que buscar precisamente el desarrollo de las poblaciones en las cuales se están ejecutando esos proyectos y qué mejor que seguir fomentando esa compartir de experiencias y de técnicas y de tecnologías en el futuro venidero. Gracias, Felipe. Camilo, ¿cuáles son las conclusiones? Tus conclusiones. Sí, que la cooperación va mucho más allá del dinero, va más allá de decir, recibo tanto dinero, doy tanto dinero. Puede ser buenas prácticas, puede ser simplemente trabajo común en retos comunes, en fronteras, en crimen organizado, cambio climático, tantos retos que a veces a uno en el mundo se le olvida que uno piensa que son solo de uno cuando son de varios. Colombia ha venido haciendo cosas bastante interesantes en cooperación sur-sur que tal vez la gente en general no conoce y que puede conocer más y que Colombia puede seguir haciendo más para no solamente posicionar como el país en el mundo, sino como bien decía Felipe, contribuir al desarrollo de otros países. Creo que son mis dos conclusiones. No, y una tercera es que la cooperación tiene muchas formas, muchísimas formas, muchísimos actores, pero una cosa sí es cierta y es que siempre tiene un rol catalizador. Hay que pasar de pensar que va a venir a solucionar todos los problemas, sino que va a ayudar a ser un catalizador para que una solución pueda darse. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Felipe. Y nos vamos a nuestra última sección. Recomendaciones de la semana.
Para las recomendaciones de la semana, Felipe, ¿qué recomendaciones tienes para nuestros oyentes? Dos. La primera, una más cultural, las noches de San Felipe. Estuve la semana, hace dentro de unas 2 semanas, estuve participando. Es muy chévere, es en el barrio de San Felipe, acá en Bogotá. Es un espacio de galerías, es arte, pero también gastronomía y música en vivo, así que los que quieran participar de este evento, pues estén pendientes por Instagram. Es literalmente el nombre, se llama Noches de San Felipe en la red social, y ahí sale pues cuando se hacen más o menos cada 3 o 4 meses en Bogotá. Y la segunda, ya más con relación al tema que venimos hablando, es para los que les interesan los temas de cooperación y desarrollo, recomendarles leer Desarrollo y Libertad de Amartya Sen. Muy bueno, una buena concepción alrededor del desarrollo y la felicidad y la libertad, y ya no tanto solamente el desarrollo a través de la riqueza. Muchas gracias, Camilo. Bueno, yo tengo tres. Ujú. La primera, algo relacionado con lo que veníamos hablando. Le recomiendo un libro llamado The Reality of Aid. Lo escribió un autor llamado Jonathan Glennie, que vive en Bogotá, es un británico, y habla sobre que hay que abandonar esta lógica de no solamente de existencialismo, sino de como norte-sur o sur-sur, o no, sino que todos contribuimos a retos globales. Él habla de la cooperación circular y trabaja en una iniciativa llamada Global Public Investment, bastante interesante y que está posicionándose cada vez más en las agendas de cooperación. La segunda, ya que hemos hablado de África, yo recomiendo ir a Johannesburgo. Es una ciudad gigante, gigante, pero es bastante interesante. Ir al Soweto, ir al Museo del Apartheid y tomarse unos traguitos en Mabobenk, si tiene la oportunidad. Y una más local, a pesar de que ya no estoy viviendo en Colombia, pero estuve hace unos meses y me encantó y me sorprende que la gente no vaya tanto. La Trocha, una cervecería que fue precisamente apoyada por la Cooperación Internacional, que es una cervecería de los excombatientes de las FARC. Está Buenísimo. por la calle 37 sobre la carrera 13, más o menos, como atrás de Ecopetrol. Encontrarán una cerveza deliciosa, encontrarán afiches muy chéveres. Apoyado, todo comenzó como apoyado por la cooperación y luego ya se volvió autosostenible. Encontrarán una tienda llamada Manifiesta, encontrarán también asociaciones de tejedoras de paz, bastante interesante. Y un muy buen sitio en Bogotá para parchar y pues bueno, donde ven la cooperación y un impacto mucho más palpable. Muchas gracias por esas recomendaciones. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Y si desean hacer parte de estos debates, ya sea sugiriendo un tema o siendo invitados, me pueden contactar por LinkedIn. Y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.